Amigos, estamos precisamente en el canal de Canon 22.3. Este canal, más que todo de denuncia. En algunas ocasiones lo he acompañado a sus vivos. Precisamente vamos a ver una serie de videos que él ha hecho. Vamos a mirar cuándo comenzó este canal. Precisamente comienza el 29 de marzo del 2018 y pertenece al remanente fiel católico. A continuación, vamos a hacerle una entrevista a Canon 22.3. Buenos días, amigos y amigas de Pensamiento Serio. Tenemos a un gran invitado que ya estaba en nuestro canal, o al menos más bien yo he estado en su canal, y él me ha permitido que ese material para compartirlo con todos ustedes. Primero que todo, somos canales amigos. Preséntate de una forma general, mi querido amigo Canon 22.3. Buenos días, un saludo a el canal de Pensamiento Serio de Diego, un canal que pues en pocas palabras hemos crecido juntos, hemos visto cómo han crecido los canales poco a poco y donde surgió una amistad desde ya más de un año. Un saludo desde mi canal Canon 22.3 y a todo el remanente fiel católico. Muy bien, mi querido amigo. ¿Qué es el remanente fiel católico? El remanente fiel católico son católicos comprometidos con el verdadero evangelio y la sana doctrina. Muy bien. Vamos con cómo permanecer en la verdadera doctrina católica. Bueno, para permanecer en la doctrina católica, tiene que ser no desviándonos de la tradición apostólica, de lo que siempre se nos ha enseñado sin modernismos, porque hoy en día vemos una clase de doctrina que nada tiene que ver con la doctrina de los apóstoles, sino que ahora se quiere introducir el que no fue de esa manera, sino que quiso decir esto o quiso decir otro. Entonces, ese sería lo principal. Muy bien. Yo siempre he pensado que la verdadera doctrina católica tiene como tres principios. Otros lo llaman tres pilares. Primero, la palabra de Dios. Segundo, la tradición. Y tercero, el magisterio de la iglesia. Cuando nos salimos de estos tres pilares, podemos decir que hay falsa doctrina. Por ejemplo, como usted bien lo notaba, todo lo que pasa en el modernismo. En el modernismo está el centro, el hombre, no Dios, sino el hombre. Por eso el padre del modernismo es el protestantismo. Y después de ello surgió algo muy peligroso, que es la época posmoderna. Y ahora el centro es la máquina, es lo triste. Esta pregunta es una de las Sí, es pocas que se verdad. ha contestado, que mi querido amigo Cano un poco la ha contestado por tiempo, por algunas cosas, es ¿de dónde sale el remanente fiel católico? Pues más que todo, el remanente fiel católico sale del descontento de, de muchos católicos por la falsa doctrina
que donde es introducido el paganismo, como ya lo dije, el modernismo, y que va de la mano con el mundo, donde se hace pactos con gente poderosa de bancas mundiales como son los Rothschild, los Rockefeller, Morgan y todos aquellos que de alguna manera manejan el mundo monetariamente. Entonces, ese descontento donde se va a la par con un mundo lleno de ideologías, es donde no podemos estar, digamos, de acuerdo. Eso sería. Muy bien. Precisamente uno que le dio más impulso al remanente fiel católico fue un colombiano, el doctor José Galán, ¿no? Quiero recordar que muchos apuntan y dicen que el doctor José Galán lo excomulgaron. No hubo una excomunión de él propiamente en Colombia, que yo sepa, ¿no? Si hay alguien que la sabe, por favor muestre el documento. Otra cosa interesante de este hombre de Dios fue que empezó a denunciar y él decía en su momento que a él le parecía y era el momento donde nadie denunciaba. Y como si fuera poco, la conferencia episcopal mandó una carta a todas las parroquias donde decía, no escuchen el canal Teleamiga. Y yo nunca lo escuchaba, al decir verdad, pero cuando me dijeron no lo escuche, yo lo prendía y lo miraba. Creo que le hicieron propaganda gratis. Y él mismo lo dijo, me han hecho propaganda gratis. Adoración y liberación, sin yo ser de remanente fiel, adoración y liberación ha recuperado parte del gran trabajo del doctor José Galán. Ahí pueden ver las denuncias que él hacía. Muchos católicos han dicho que querían debatir con el doctor José Galán y afirmaban que, pero él era un hombre político. Imagínate, un político, ¿por qué le temía al debate? Debatió con un periodista, y ahí está en internet, en la W, periodista que decía que era católico, resultó peor que un modernista. Ahí lo pueden ver. Y como si fuera poco, creo que el doctor José Garal le dio una fuente bastante a todo lo que era remanente fiel, pero él aún decía que el Papa era el Papa Francisco. Decía que de pronto era, pero él no lo confirmaba porque ante todo iba por el método científico, es decir, ¿será que sí, será que no? Y era muy temprano para hablar de una cuestión de esas. El doctor José Garal fue que le abrió un espacio a todos estos temas. Fue atacado en Colombia, pero, pero él murió en Eucaristía Católica, murió y también aceptaba la nueva Eucaristía. Creo que usted ha visto los programas del doctor José Galán, ¿cierto? Sí, pues prácticamente digamos que fue el pionero en todo lo que es denunciar todo la sana, bueno, la sana doctrina que ya no se estaba llevando a cabo, que estaban tratando de introducirnos doctrinas modernistas. Él empezó a denunciarlo, a denunciar las, digamos, lo que sucede con la multiplicación de los panes y peces, que no estuvo de acuerdo con esa homilía del Papa Francisco, que totalmente pues se sale de lo que siempre se nos ha enseñado en la Iglesia Católica y que es un milagro constatado bíblicamente. Él fue el de los pioneros que lo denunció, digamos que fue la punta de lanza de lo que es el remanente fiel católico. Sí, yo recuerdo haberlo visto junto con Rafael Arango, dos grandes, digamos, hombres muy intelectuales, hombres muy llegados a lo que es el catolicismo, el cristianismo, y que se dieron cuenta que este Papa Francisco se estaba saliendo del verdadero evangelio. Entonces, ellos empezaron a hacer estas denuncias y obviamente pues hubo en Colombia especialmente y en parte del mundo donde
empezaron a atacarlo y se dice que fue excomulgado, pero obviamente no es cierto. Incluso yo le hice una pregunta a Beatriz Becerra del canal No Tengas Miedo, era una de las panelistas del canal de Un Café con Galat, y le hice la pregunta que si era verdad que el doctor Garat había sido descomulgado y me dijo que no, que nunca le llegó un documento de expulgación ni nada. Entonces, eso es una, digamos, mala propaganda que se le ha hecho, pero ciertamente sí se le llegó a mencionar para que no se le viera, como tú lo dices, pero de eso a que fuera descomulgado, eso no, no es cierto. Muy bien. Es aclaración porque muchos católicos han afirmado que ha sido excomulgado. Yo creo que en honor a la verdad, uno no puede llegar a decir que ha sido excomulgado. Yo tengo que recordarle a todos los católicos que a nadie van a excomulgar por decir este o este no es el Papa. Se excomulgan cuando dicen una o otra cosa en contra de la verdad de la fe, es decir, por herejía, no más porque están siguiendo o no siguiendo al Papa. El Papa no es un dogma de fe, y Fíjate, la infalibilidad del Papa es cuando hablan es cátedra. Y a nadie van a excomulgar fíjate por eso. que, ¿Me iba a decir fíjate, algo? fíjate, sí, fíjate que dijiste algo muy importante, ¿eh? Porque ciertamente eso ya está cambiando con los nuevos, eh, digamos, leyes de los cánones de la Iglesia Católica que están presentando el Papa Francisco, ¿sí? Como yo digo, el antipapa. Ya creo que así como lo estoy viendo, creo el hecho de que no lo reconozcas ya va a ser motivo de excomulgación. Y es muy importante ver todo esto que viene porque prácticamente son muchas, digamos, leyes dentro de la Iglesia Católica donde se va a ir, digamos, de frente contra la Iglesia alemana, hay que decirlo también, no que tapar ese tipo de cosas, contra las mujeres que quieran hacerse sacerdotisas, aunque yo creo que no era necesario nuevas leyes, sino que simplemente se ejercieran las que ya están. Pero a mi ver, todo el que contradiga al Papa Francisco, todo el que no esté de acuerdo, el que haga una denuncia, va descomulgado. Y ahí me quedé pensando en los canales como de Rafael Díaz y de Luis Román, que son canales que se dicen en obediencia, pero que denuncian todo lo referente a las cosas que no se están haciendo bien dentro de la Iglesia Católica. Creo que con estas leyes, pues también ellos peligran de ser excomulgados. Pues el Vaticano no le alcanza la tinta para excomulgar a tantos. Bajo esa idea yo también quedaría excomulgado. Yo creo. Eh, Dentro de eso uno dice, yo siempre he dicho, el Papa Francisco, y mire, para que se den cuenta, mire, este es el Cristo del Papa Francisco, el pectoral, y lo tengo yo, para todos los que me critican. Tengo el pectoral del Papa Francisco. Se llama pectoral porque el obispo lo coloca en el pecho. Yo creo totalmente que es el Papa Francisco. Lo critico es porque tú, es decir, el Papa no es dogma de fe. Hay que obedecerle al Papa, sí. Yo no le he obedecido en otra cosa que no haya dicho el Papa, sí. Amantísimo Papa, decía una gran santa. Y los santos corregían al Papa. Ojo con eso. Santa Catalina Ortola de la Iglesia Católica dijo, hay que corregir al Papa. Las dudas que decía Tomás de Aquino para corregir a los superiores, con 4 cardenales la hicieron y no hubo una respuesta. Algunos me dirán, sí, hubo una respuesta de algunos teólogos, sí, pero no tengo conocimiento si la firmó el Papa, porque la corrección era al Papa, no a los teólogos. Claro que los teólogos son los que
están dándole malos consejos al Papa. Pero pienso que claro. no ha contestado nada y es el Papa de la apertura. Y el que hable mal de él lo va sacando. Un laico tiene la libertad de expresarse, pero si se llega a tomar una iniciativa como la que usted está hablando, de que el que hable mal del Papa queda excomulgado, para callar a todos. Acabaríamos a decir que es la dictadura en la iglesia. Hay una crítica que se le hace al Papa muy suave y con mucha mesura, como yo siempre he dicho, es el Papa no es comunista ni socialista, pero me molesta bastante que le coquetea a todo eso, le coquetea al globalismo, le coquetea a la ONU, he hablado con varios y yo les he dicho, el Papa ha dicho, hay que obedecerle a la ONU, y la gente, ¿cómo se le ocurre? Eso no dijo el Papa, eso lo dijo, y después habla en contra del aborto, habla en contra de los grupos LGBTI, en fin, grupos, pero dice hay que obedecerles, en fin. Eso es lo que a una persona como yo que digo que es amantísimo Papa, lo quiero, oro por él, tengo hasta la cruz, me choca y digo, pero entonces, ¿a qué le creemos? ¿A esta palabra o a otra palabra? Entonces, tienen confundidos a todos. Y creo que si hay un fenómeno llamado remanente fiel, que le está diciendo al Papa, miren, cambien, pero parece que no ha mirado. Yo aplaudí cuando él cuando él dijo, no, a los de Alemania toca si un obispo hace eso, queda excomulgado. Creo que es algo muy espectacular. Ahora la iglesia de Alemania es la que ayuda económicamente a muchas parroquias y a mucha pastoral de América Latina. Entonces, ¿qué es ahí? Dinero, no es más. Se ha quedado suavecito por dinero. Es triste decirlo, pero es por dinero. Cuando cerraron las iglesias, sí, todos sabemos, las cerraron, pero apenas se dieron cuenta que les bajó la economía, así hablamos las iglesias. Es triste, pero pasa eso. Imagínense, si se hace eso, el padre de el argentino Ravasi también quería excomulgado. Imagínense cuántos sacerdotes que habla del Papa, defiende el Papa, como auténtico Papa Francisco, que haría excomulgado. La iglesia se privaría de grandes sacerdotes. Yo no sé si se atrevería a hacer eso. Sí, No es sé difícil. qué comentario tendría o pasamos a la siguiente pregunta. No, yo creo que pasamos a la siguiente pregunta. Muy bien. ¿Cuál es la relación del remanente fiel con la Biblia? Bueno, bíblicamente hay un pasaje muy especial en Apocalipsis 12, versículo 1, donde habla y hace la descripción de la mujer vestida de sol, ¿sí? Que tiene una luna bajo sus pies. Y pues esa descripción que hace en Apocalipsis 12 no es otra que la Virgen María. En representación podríamos decir que es la Virgen de Guadalupe. Y en ese mismo pasaje bíblico, más adelante, vemos como en el capítulo más o menos 18, habla de un resto fiel. Los hijos de esa mujer, el resto de los hijos de esa mujer, que son los que guardan los mandatos de su hijo y y digamos que se mantienen firmes hasta el final. Muchos otras personas no nombran este capítulo, este versículo, solamente se van a Romanos 11, donde hablan de 7,000 hombres que fueron reservados, ¿sí? Que no doblaron rodilla ante Baal. Y lo relacionan con este resto, pero este resto no puede ser porque estamos hablando que para aquel entonces la Virgen María, creo yo, ni existía, o si existía, todavía estaba con nosotros. Entonces, no puede ser ese, Romanos 11 no puede ser, sino más bien habla más bien podría ser la mujer de Apocalipsis capítulo 12. Y es por eso que el remanente fiel se da cuenta que va a haber un resto, tal vez no seamos nosotros, o que nosotros solamente estemos hablando ahorita por medio de internet, por medio de este YouTube, denunciando,
pero sí va a haber un resto que va a mantenerse firmes hasta donde la iglesia católica volverá a renacer, cuando nuestro Señor Jesucristo venga a juzgar a vivos y muertos y haga una, se puede decir, purificación en el mundo, puesto que ya la situación es muy difícil total el mundo por tantas injusticias y por este, digamos, gobierno, ¿sí? De, que se está estableciendo con nuevas ideologías, tanto en la educación como en la laborales, como en todas partes, donde quieren introducirse cosas que afectan a la juventud, a los niños, con nuevos paradigmas donde atacan a la familia. Muy bien. ¿Cuál es la relación del remanente fiel con la tradición de la iglesia? Estamos toda la ideología como la del padre James Martin, ¿sí? Que, digamos, es una ideología que fuera de lo que debería de ser, de la tradición, puesto que trae modernismo y nos habla de energías que se han querido introducir, de la bandera del arco iris, mal tomada, que viene siendo el arco iris el recuerdo del pacto del diluvio, después del diluvio, y ellos retoman ese arco iris para llamar el orgullo, ¿sí? El orgullo de estas personas y querer que por unos, digamos, una minoría se imponga a la mayoría y en contra de las familias. Entonces, el remanente fiel católico conserva esa tradición de la iglesia donde lo más importante no son esas ideologías, sino la familia, los buenos valores que todos debemos de seguir, ¿sí? Y no adherirnos a todo este tipo de cosas que nos vienen queriendo implementar, como el pinchazo y tantas cosas más, ¿verdad? Que están en este nuevo desorden mundial. Muy bien. Yo cuando hablan de la tradición, yo recuerdo es como, o he hablado también, por lo menos con Iván, con un joven que es muy, pero muy preparado. Él habla de los papas anteriores y habla sobre todo de padres de la iglesia, refiriéndose a toda la tradición de la iglesia y defendiendo, y sobre todo a lo que se ha llamado depósito fidei o el depósito de la fe. Mm, con ironía parece ser que el modernismo depositó la fe en otro lado y no tiene el Sí, depósito de la fe. es que Muy bien. el problema es de que no se quiere hablar de lo que dijeron muchos tantos padres, no se quiere tomar en cuenta concilios pasados, llaman a los concilios pasados como concilios que no son vivientes. Ellos llaman, estos modernistas llaman, digamos, al magisterio vivo, le llaman magisterio vivo, y solamente quieren hablar del Papa Francisco para acá, cuando mucho de Juan Pablo II para acá. Entonces, descalifican sin saber, pienso yo, todo lo que es esa tradición de los santos padres, de concilios pasados, y es algo muy grave porque hay una riqueza inmensa dentro de nuestra iglesia católica que se desconoce, ¿sí? Y que es muy importante hoy para nuestros días, sobre todo cuando se habla de estos doctores de la iglesia, como es ¿cómo se llama? Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, sí, que tiene muchas cosas muy importantes para nuestros días, donde nos habla de la falsa obediencia, donde no estamos, digamos,
obligados a obedecer a quien desobedece primeramente a Dios. En este caso, el que está en la cúspide de nuestra iglesia, pues si no está siguiendo los mandatos de Dios, no estamos obligados a obedecer, pero muchas veces muchos católicos eso no lo quieren ver y cuando se los hace uno ver, no lo reconocen y pues es algo que no debería de ser. Muy bien. Con este mismo sentido, vamos, ¿qué relación tiene el remanente fiel con el magisterio de la iglesia? Es decir, con las enseñanzas de las iglesias. Ya hemos hablado del Papa, ya hemos hablado de un gran doctor de la iglesia, como es Tomás de Aquino. Él tomó mucho a Aristóteles, la iglesia era aristotélica y tomista. Actualmente algunos sacerdotes dicen, hemos superado a Tomás de Aquino. Filósofo que haya superado a Tomás de Aquino ha quedado en el ridículo. Hasta Fernando Sabater, filósofo ateo, reconoce que Tomás de Aquino es un gran hombre, un gran. Yo hice una entrevista a un tomista, a un filósofo tomista, en la cual hablamos de antiposmodernidad y criticamos toda la posmodernidad y la modernidad tomando a Tomás de Aquino. Y es interesante ver que la gente no quiere volver a Tomás de Aquino porque es que volver a Tomás de Aquino tiene tres cosas importantes. Primera, volver a toda la tradición católica. Segundo, volver que la Biblia sea el centro. Y tercero, el camino de la santidad. Y esto es un problema teológico porque quitar la metafísica es algo más allá de lo físico. Quitar la metafísica es quitar a Dios de la propia existencia. Es decir, que si se estudia bien el tomismo y a Tomás de Aquino, se puede destruir la modernidad. La modernidad como un sistema o como una época que va en contra absolutamente de todo. Es más, nosotros somos posmodernos. La posmodernidad es peor todavía. Y nosotros nos hemos llenado también de toda esa basura porque hemos bebido a través de las universidades, a través de los colegios, todo ese tipo de cosas. Nos hemos llenado de bastantes cosas negativas. Bueno, Sí, pues la verdad que esta relación es muy difícil del remanente con la tradición de la iglesia porque ha sido muy atacada la tradición de la iglesia por este papado, ya que han optado por atacar la tradición, han optado por atacar la misa tridentina, la misa tradicional. Estamos viendo que quieren acabar con esa misa, que es muy importante. Y creo que es una reserva muy rica, ¿sí? Digamos que es la última bastión de resistencia de una misa pura, una misa muy rica, céntrica, Dios, y que se puede decir que es una misa clara y que aunque la misa nueva no es válida, ¿sí? No es tan rica como la de la música tradicional. Entonces, estamos viendo un ataque muy fuerte en contra de la tradición de lo que es la Iglesia Católica. que una de las grandes diferencias es cómo estaban construidas las iglesias. Quiero recordar que en el Concilio de Trento y antes del Concilio de Trento, la mayoría de iglesias cuando se construían tenían tres naves. Se referían a la Santísima Trinidad. Y no es cuestión de dinero, es cuestión de que habían tres naves. El Concilio Vaticano I las dejaron. El Concilio Vaticano II es como triangular o como circular, refiriéndose a la democracia en la iglesia. Y por otra parte, se quiere rescatar la parte sinodal. Y la parte sinodal le puede hacer daño a la iglesia porque es que durante todo el tiempo la iglesia ha sido de jerarquía.
más no de democracia. Y la construcción de las iglesias es entre redonda, entre cuadrada o entre triangular, las nuevas iglesias. Se va a una parroquia de 12, 20, 30 años y las ve construidas de esa forma. Entonces, la forma de las iglesias dice mucho. Por ejemplo, si tú miras una iglesia de la Compañía de Jesús, es un poco oscura por la espiritualidad de su fundador. Si tú miras una de la orden de predicadores, la ve un poquito con más vida, porque lógicamente la teología de ellos es la espiritualidad para este gran santo, Santo Domingo de Guzmán, fundador de ellas, diferente. Y tú ves que se parece mucho las iglesias de los frailes dominicos a las iglesias de los padres franciscanos, por ejemplo. Pero este estilo que es circular y que no tiene las tres naves, se ha ido, por lo menos las catedrales, cuente las naves que hay, tres naves. Otra cosa, el altar estaba pegado al tabernáculo y el concilio, el sacrosanto concilio, habló, pero es que no dice explícitamente el concilio, saquen al tabernáculo, aquel entonces se llamaba el tabernáculo, y actualmente es el sagrario. Bueno, han cambiado los nombres, no importa, en sí. Pero el problema es que el centro era Jesucristo y ahora el centro es el hombre. Es más, estaba hacia el sagrario, ¿sabe por qué? Porque es el sacerdote el que preside y lleva al pueblo, dirige al pueblo hacia Dios. Pero se cambiaba de posición, no de espalda, cuando iba a predicar, porque significaba, ya recibí a Dios, ahora yo voy a hablarles a ustedes. La sacristía estaba en dónde? En la parte de atrás. ¿Qué significaba? Que era la procesión con el pueblo de Dios para entrar en el altar. Entraré, me acercaré al altar de Dios que tiene mi complacencia. Era una antífona de entrada. Había evangelio y había protoevangelio. Lo que sí se le puede criticar a esa misa es que muy poco cambiaban de lecturas. Cambio, la nueva misa, por llamarla de alguna manera, tiene más lecturas, ¿cierto? Pero el latín era una lengua que era muy fuerte. Nuestros abuelos sabían las respuestas del latín. Es una mentira que no sabían. Yo tuve la experiencia de conocer a mi abuelita y ella oraba algunas oraciones en latín. Se sabía oraciones en latín. En la gente que me diga que no sabía en latín y ella no había tenido escuela y recitaba oraciones en latín. La gente que me diga no, era porque la gente no conocía el latín, es mentira. Ahora muy pocos sacerdotes saben latín. De pronto lo lee, igual como yo leo latín, pero saber latín es que me muestren un texto y yo sea capaz de pasarlo al castellano. No lo sé hacer. ¿Por qué? Porque los sacerdotes, antes todo, teología, filosofía, era en latín. Entonces, el latín era fuerte. Muy bien, vamos a pasar. Yo siempre digo que voy a hacer una entrevista y siempre es como conversado, pero bueno. La otra es, ¿cómo es la vivencia de la Eucaristía en tu vida? Vivencia de la Eucaristía en tu vida. Pues es difícil porque hoy en día estamos, digamos, casi, no digo que obligados, pero casi obligados a recibir la Eucaristía de pie y a la mano. Entonces, nosotros cuando vamos a misa y nos confesamos, en el caso mío, Mm. si veo que nadie la recibe como debe ser, procuro hacer la comunión espiritual. Pero en ocasiones cuando veo que hay personas que se las dan de rodillas y en la boca, asisto a que me la den. Para no crear conflictos con el sacerdote, hago eso porque no estoy de acuerdo con que se reciba la Eucaristía
de esa forma, ya que no hay ningún documento en el cual nos prohíban, ¿sí? Poder comulgar en la boca. Pero sí hay muchos documentos de concilios pasados en contra de recibir la Eucaristía en la mano. Entonces, estamos, digamos, luchando contra un modernismo o una forma de irnos quitando la Eucaristía de alguna manera, desacreditando, porque esto se vuelve un sacrilegio cada vez que la gente recibe la Eucaristía de esa manera. Entonces, el remanente fiel católico debe estar firme en comulgar de rodillas y en la boca. Sí, pues yo, para mí no sería sacrilegio, sino que pueden caer partículas al piso. Por ejemplo, mm, y cuando se caen partículas, sí es delicado. Mm, Antes se colocaba la mano como si fuera una patina para recibir la Eucaristía. Y, y los primeros cristianos comulgaban en la mano, pero con una reverencia pero única, es decir, una mano hacía de patina y la otra sostenía la hostia y le daban una pequeña venia y después la tomaban en la boca. Y yo no he visto eh, que alguien que comulga en la mano haga todo eso. Y al mover la mano pueden caer partículas al piso. ¿Hasta dónde será sacrilegio? No lo sé. Pero personalmente yo digo que en sí no es la forma mejor para recibirlo. La forma es de rodillas y en la boca. Que el Papa Juan Pablo II, que Benedicto XVI la dieron en la mano, eso no termina diciendo, yo he sido crítico de todos los papas, eso no quiere decir que la mejor forma sea en la boca. ¿Sí? Sencillo. Si lo hizo un papa, eso es lo mejor. Yo voy a poner un ejemplo sencillo. El Papa Gregorio Magno dijo que María Magdalena era prostituta. María Magdalena normal le sacaron 7 demonios. Y actualmente, ¿cómo se predica? María Magdalena, la prostituta. Entonces más adelante, ¿qué van a decir? Ah, no, hay que dar la comunión en la mano. Pero eso se hacía en un momento cuando había persecución. ¿Para qué? Precisamente por amor a la Eucaristía. Por ejemplo, si eran atacados, llegaban a matar, ellos rápidamente la tomaban y se la comían antes que había profanación. Eso es muy interesante. Hay algunos católicos que dicen que actualmente los católicos son atacados y por lo tanto ha vuelto la comunión en la mano. ¿Qué quiere decir eso? Que como están atacando al catolicismo, pero está pasando algo muy interesante, que son los obispos y muchos teólogos que han dejado a la iglesia para que la ataquen. Eso es totalmente diferente. Antes la atacaban de afuera, los pastores protestantes, los obispos fueron cobardes y creyeron más bien en otras cosas, diciendo, ah, no, de pronto nos enfermábamos de este virus y se les olvidó que Jesús es más grande, católicos y protestantes, y ahora están llorando porque como no les llega dinero a su bolsillo. Triste, la evangelización se volvió un negocio, sí, es un negocio. Mi canal de filosofía, de sociedad y de religión católica es casi lo final. El punto mío no es la religión católica, mi gran pensamiento es la filosofía, pero, pero hablo de estos temas porque me da tristeza lo que pasa. ¿Sí? Y lógicamente en los comentarios pueden decir todo lo que quieran. Yo contesto hasta, y Canon también contesta hasta los que van en contra, ¿no? Muy Claro. bien. Sí, es que fíjate una cosa, agregando un poquito lo de la Eucaristía. Ciertamente Juan Pablo II y Benito XVI han dado la Eucaristía en la mano,
pero no es porque quieran darla, sino porque así se la pide la gente, puesto que en Europa fue establecido así, digamos, por un obispo, creo que fue un cardenal o un sacerdote que se le encargó eso que pedía la gente y dijo que sí, que la gente quería recibir a la mano en ese lugar, cosa que no fue cierta. Y ahí se estableció para ciertos lugares nada más, pero que se ha ido extendiendo, ¿sí? Y ahora quieren extenderlo en todo el mundo. Y Juan Pablo II y Benito XVI no se empeñan en darnos la mano, ¿sí? Sino que la dan como la persona lo pide. Si una pide en la boca, ellos no se la van a dar a la mano o no la daban en la mano. Entonces es algo muy importante que nos demos cuenta que la Eucaristía se fue tomando un valor cada día más desde el tiempo de los apóstoles hasta la actualidad, de darnos cuenta que es el cuerpo de Cristo. Entonces, si es el cuerpo de Cristo, no se puede estar tocado solamente porque sí, o por personas que no son consagradas, como es un sacerdote, y esto la explicación lo da muy bien el padre Carlos Cancelado y algunos otros más, ¿sí? Que hablan y dan una cátedra el por qué no están de acuerdo de darle a Eucaristía la mano. Incluso él mismo lo dice, si me la piden en la mano, pues se las doy, ¿sí? Porque no se las puedo negar. No es para mí, dice, la forma correcta de recibir el cuerpo de Cristo. Entonces, es un, digamos, algo de concientizarnos realmente el por qué no y el por qué sí, y formarnos muy bien de concilios vaticanos el por qué no se debe seguir de esa manera. Y más que todo que se presta para muchos, digamos, sacrilegios de gente que la utiliza para misas negras, ¿sí? Para ofender a Dios, para todo ese tipo de cosas malas y hacer de la hostia toda clase de suciedades para ofender a nuestro Señor. Muy bien. ¿Cómo es la vivencia del sacramento de la confesión? Bueno, yo procuro confesarme, digamos, que no tarde mucho, puesto que creo que manteniéndonos en una confesión eh, continua nos ayuda a estar mejor, más cercas, más en comunión con Dios y más que todo viene siendo un aliciente para nuestro espíritu, para la comunión con nuestro Señor. Entonces, la confesión es algo muy importante que no dejemos, no debemos de dejar más de, digamos, 3 meses según el pecado, ¿sí? Porque si no son pecados graves, veniales, pues está bien, ¿no? Pero si hay un pecado mortal, pues lo más pronto de ir a la confesión, porque en esos tiempos que vivimos no podemos dejar que nuestro alma, nuestro espíritu, se vaya, digamos, alejando de Dios de tal forma que cada día que pasa se nos haga más difícil llegar a ese punto que es confesar los pecados para estar en comunión con nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, esto. ¿Cómo escoge los temas para tu canal? Los temas, bueno, los temas realmente van de la mano de los eventos que se están suscitando día con día, los temas que, que preocupan a todo católico dentro de la iglesia, que realmente nos preocupa a todos, puesto que cada día que pasa vemos cómo tratan de atacarla desde adentro, como tú bien lo decías, y, y esos temas son los que vamos escogiendo, como es el caso de, digamos, de la Pachamama en su momento, eh, del
de la comunión a protestantes, de dar la comunión a este Biden, ¿sí? O a divorciados vueltos a casar, como el caso del presidente de Argentina, ¿sí? Son cosas que debemos de estar denunciando porque no podemos tener una iglesia a nuestro, digamos, forma de vida pecaminosa y que se nos esté pasando como si todo estuviera bien. Entonces, todo esto, escogemos los temas, digamos, de acuerdo a lo que se está sucediendo en la Iglesia Católica en la actualidad. Muy bien. ¿Cómo vive la vida cristiana en la comunidad, en la familia y en el trabajo? Pues es difícil, pues se lucha contra marea, ya que Jesús no es tema de esta sociedad actual. Es muy difícil porque bombardean a la familia, a esta sociedad, con preceptos falsos, valores falsos, donde la gente solamente se preocupa por tener un estudio, por tener un trabajo, por tener una carrera, pero que a Jesús prácticamente lo dejamos fuera de nosotros y no es, digamos, un tema de conversación porque creo que Jesús se ha ido expulsando totalmente de la Iglesia Católica o de nuestras vidas por medio de, de estas ideologías, tanto fuera de la Iglesia Católica como dentro, que la está, como ya he dicho anteriormente, la está impulsando este sacerdote James Martin y que por ningún motivo se ve que lo quieran callar. Entonces, es muy difícil porque tanto en la tele como en la radio, como en muchos medios de comunicación, nos están bombardeando con modas que dejan mucho que desear, puesto al hombre lo visten como mujer y a la mujer como hombre, y todo esto es un desastre que se ha venido marcando cada día más para formar parte de una nueva sociedad incluyente de lo que tú quieras hacer con tu vida o sentirte y que se te respete. Muy bien. ¿Cómo es tu vida de oración personal? Pues siempre tengo en mente a Dios, pero la oración me es muy difícil por tanta distracción, por tanta preocupación dentro de, digamos, de la familia, del trabajo, nos absorbe el tiempo de tal manera que para mí sí es difícil, pero siempre trato de hacer una oración directa con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, con la Divina Trinidad, dar gracias, sí, dar gracias a Dios por la comida, dar gracias por un nuevo día, porque estamos bien, por mi esposa, por mis hijos, y, y creo que en cuestión de oración debo de trabajar mucho porque creo que estos son tiempos de consagración al Sagrado Corazón de Jesús y María. Ya hice una consagración, pero hay que estarla renovando. Y es muy importante que nuestra fe no decaiga. Todo depende también mucho, mucho de la oración. Muy bien. ¿Qué lugar ocupa la Virgen María en tu vida? Pues es un lugar muy especial porque la Virgen María es quien le va a pisar la cabeza a la serpiente antigua, ¿sí? Y como mexicano, nosotros tenemos a la Virgen de Guadalupe, que es patrona de México y toda América Latina, de todo continente americano. Y para nosotros es una madre que es, como se le ha negado, corredentora, abogada y medianera, y que nos acerca a su hijo, ¿sí? Por medio de su, por medio de su acercamiento a ella.
Entonces, en México no falta la imagen de la Virgen María, de la Virgen de Guadalupe en las casas, puesto que es muy importante para nosotros tenerla y estar conscientes de su amor de ella hacia nosotros y que nosotros siempre, siempre trataremos de que ella nos lleve a su hijo, porque las oraciones que nosotros hacemos tal vez no sean tan perfectas como pueden ser perfectas por medio de ella. Entonces es muy importante siempre acercarnos a María para tener una oración más perfecta. Muy bien. ¿Cómo puede ser amigo del canal Pensamiento Serio cuando tenemos muchas, pero muchas diferencias, sobre todo en lo que se refiere al Papa Francisco? Pues más que todo es de respeto. El respeto que debe ser entre nosotros es algo muy importante que ha habido siempre. Eh, y más que todo, pues puedo decir que yo no soy el, como dice, el portador de la verdad absoluta, ni mucho menos. Creo que hay muchas cosas que todavía están por verse, ¿sí? Y más que todo, si existe el respeto, el diálogo, el argumento, creo que se puede tener una buena amistad, ¿sí? Un buen convivir con personas como tú, Diego, como Proyecto Lepanto, como algunos otros hermanos que tienen otra visión, mmm, digamos, un poco diferente de la nuestra. Y podemos enriquecernos unos con otros, puesto que por medio del diálogo y de la argumentación, tal vez hay cosas que se nos escapan, tanto unos como nosotros. Entonces, el respeto, sobre todo, es con la forma que se puede llegar a tener esa convivencia entre canales hermanos. Muy bien, pues agradecerle por la disponibilidad de estar como huésped en mi canal. He tenido en mi canal a varias personas que han pensado diferente. He tenido a un filósofo protestante como Jonathan. Jonathan es protestante, pero me llamó mucho la atención porque es uno de los mejores filósofos de Argentina y como si fuera poco es tomista. Eso me dejó, güey, tomista y protestante, no lo puedo decir, mi cabeza no podía entenderlo, pero hablar con él fue una riqueza singular para todos. A Proyecto de Panto, he tenido también a Rodrigo Calvo, que tenemos diferencias, pero ahí estaba conmigo. Y en esta oportunidad a nuestro amigo Canon 22.3. Y espero más adelante entrevistar a 48 días pro vida, que a pesar de las diferencias, me han acogido en su grupo de Telegram. ¿Sí? Y lo más importante es amar la verdad. Cuando tú amas la verdad, no importa si mañana cambias de opinión, pero amando siempre la verdad y sin amigos de otras cosas. Mi canal es principalmente de filosofía, de sociedad y religión católica, pero últimamente lo he enfocado mucho a la religión católica porque hay muchas cosas para conversar, pero pido la esencia de si pueden hacer comentarios con educación, háganlos. Pero si solamente quieren votar odio, tranquilo, les voy a comentar todo lo que quieran. En mi canal está abierto para que la cajita de comentarios escriban lo que deseen, siempre y cuando no vayan contra normas del canal, ¿no? Si hay contra normas del canal, hay que borrar eso. Me gustaría que terminara con una pequeña oración, mi querido amigo, para finalizar nuestro programa. Pues quiero agradecerte por tu invitación, por esta entrevista a tu canal y pues cerrar esta, digamos, entrevista con una oración, un Padre Nuestro, un Dios te salve María y Santa María, digamos, por la Iglesia Católica y por todos los laicos
que de alguna manera estamos en confusión o queremos lo mejor para nuestra iglesia, ¿verdad? Entonces, empezamos con un Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos ofende, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres en todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Del Santo. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La última invitación para que se suscriban al canal de nuestro amigo Canon 22.3. Bendiciones para todos. Gracias a todos. Gracias. Que Dios los bendiga. Invito para que se suscriban a mi canal, activen la campanita para recibir más mensajes como este. De la misma manera, para que me sigan en las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y en Telegram. Para que hagan parte de mi comunidad de Discord. Ahí podemos compartir muchas cosas. Cosas de filosofía, de sociedad, de religión católica. Y si desean, cosas generales. Bendiciones para todos.